Bueno, hola, ¿cómo están? Soy el inspector Díaz y voy a dar la clase de esta fecha en cuanto a la materia de embriología, ¿sí? Y el tema va a ser fecundación, pero previo a ello vamos a tener que ver otros temas, ¿sí? Principales para poder entender significados y conceptos esenciales en lo que es el tema fecundación. Por eso vamos a arrancar viendo lo que son los mecanismos biológicos del desarrollo. Estos mecanismos son un conjunto de procesos biológicos que explican las transformaciones que suceden en el embrión, ¿sí? Que son la determinación y la diferenciación celular, el crecimiento de la célula, la motilidad, que sería el movimiento, la muerte celular y la inducción. Cuando hablamos de inducción, ¿sí? Para poder determinar el concepto de inducción, debemos tener en cuenta, ¿sí? De que debe haber una membrana o célula inducida, una membrana o célula inductora, debe haber una competencia y se tiene que dar una diferenciación en un determinado momento. Pero bien, vamos a ir paso a paso. Inducción celular. Durante los fenómenos de inducción, una de las estructuras o tejidos embrionarios se ve obligado a seguir una vía de diferenciación. Se lo denomina tejido inducido. ¿Qué quiere decir? Que una vez que un tejido es inducido, o sea, inducido por otro tejido, que sería el inductor, ¿sí? Va a seguir una vía de diferenciación para tener una determinada función o misión en un determinado lugar. La estructura o tejido con capacidad para obligar a otro o a otros a diferenciarse se lo llama tejido u órgano inductor, ¿sí? Por ende, lo que dije recién y expliqué al principio, debe haber un tejido inductor que tenga esta capacidad para inducir y obligar a otra célula vecina a diferenciarse, a cambiar, ¿sí? Para que ésta se diferencie. El tejido inducido debe poseer competencia y la competencia se adquiere en un momento preciso en este desarrollo y en un determinado tiempo. Potenciabilidad evolutiva y significado evolutivo. ¿Qué quiere decir? Una célula virgen que aún no fue inducida tiene la potenciabilidad de poder diferenciarse en cualquier cosa, en cualquier otra célula, ¿sí? Y poder cumplir cualquier misión que quiera, porque todavía no fue inducida. Por ende, la potenciabilidad que tiene esa célula de convertirse y tener la misión de cualquier tipo de misión es muy alta. Y el significado evolutivo es muy bajo, porque aún no fue inducida. No obstante, así, cuando una célula o un tejido es inducido por un tejido, célula inductor, la potenciabilidad baja. ¿Por qué? Porque la potenciabilidad de convertirse en cualquier tejido y realizar cualquier misión ya no va a ser la misma, sino que como va a estar diferenciada, ¿sí? En una determinada célula, esta va a cumplir esa misión y esa función y no otra. Por eso la potenciabilidad evolutiva disminuye y el significado evolutivo que tiene esa célula, el significado, o sea, la misión y la función que tiene esa célula, el significado que tiene esa célula, aumenta. Significado, siempre hablando de significado evolutivo. Esto es lo que estaba explicando recién, ¿sí? La potenciabilidad evolutiva es la posibilidad de diferenciarse en distintos tipos celulares. De esta manera, cuanto mayor sea el número de células diferentes que puede generar una célula embrionaria, mayor es su potenciabilidad. Y acá tenemos un ejemplo que es el cigoto, es la célula con mayor potenciabilidad evolutiva, es la célula madre, ¿sí? Que se va a dividir, se va a multiplicar en células hijas y estas
van a ser inducidas y se van a diferenciar. Acá tenemos el cigoto, la célula madre, que luego va a ir evolucionando, se va a ir duplicando, va a generar una mórula, después va a generar un blastocito, ¿sí? Y estas células, una vez que las células hijas, ¿sí? Una vez que son inducidas, van a adquirir significado evolutivo, ¿sí? Y se van a diferenciar. Algunas, por ejemplo, acá se van a transformar en hepatocitos, ¿sí? Y van a tener su misión y su función en el hígado. Otras se van a diferenciar en neuronas y van a tener su función en el sistema nervioso. Otras en miocardiocitos y van a tener su misión en el corazón. Y así otros ejemplos. Por eso quiere decir que su significado evolutivo aumenta y la potencialidad de convertirse en cualquier otro tipo de células disminuye, porque una célula una vez que ya tiene su significado evolutivo y fue inducida, no puede volver atrás y cambiar para cumplir otra función. Acá está hablando de diferenciación celular, ¿sí? Es lo que venimos hablando, origina células diferentes, depende del sitio del genoma que se expresa en cada célula. Por ejemplo, el genoma que, como vimos acá, que se expresa y que necesita cumplir y desarrollar las funciones en el hígado, el genoma lo va a expresar en la célula y se va a diferenciar en hepatocitos o en neuronas o en miocardocitos o en células de islotes pancreáticos. Por eso, el sitio del genoma es el que se expresa en cada célula. Y los criterios que se van a tener en cuenta para realizar la diferenciación celular van a ser morfológicos, fisiológicos, evolutivos y bioquímicos. La determinación es un proceso por el cual las células reprimen algunos genes y expresan otros, ¿sí? Recuerden que los genes de las células hijas son todos iguales, tienen todas las células los mismos genes, duplicaciones de la célula madre, ¿sí? Por eso quiere decir que cuando cada célula se diferencia, van a expresar algunos genes, ¿sí? Y van a dejar otros de lado. Quizás los hepatocitos, ¿sí? Prioricen algunos genes, ¿sí? Que logren diferenciarlos por su genoma, la ubicación de su genoma y su función, y otros, como por ejemplo los miocardiocitos, van a expresar genes distintos a los hepatocitos según su genoma, la ubicación de su genoma y su función. Esta diferenciación describe la expresión morfológica y funcional real de la porción del genoma que permanece disponible para cada célula. Es lo que estábamos hablando. Esta célula va a tener su genoma, que es su información genética, ¿sí? Su ADN, se va a expresar de tal forma que la va a diferenciar del resto. Continuamos con el mismo concepto, ¿sí? Es el conjunto de procesos por el cual las células se van diversificando y diferenciando. Una célula totalmente diferenciada alcanzó su significado evolutivo final. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ya se diferenció, adquirió sus morfologías, la ubicación donde va a trabajar y qué gen expresó, ya tuvo su significado evolutivo final. Por ende, no puede volver atrás y cambiar a otro. Las células crecen en dos tipos de sentido, en tamaño y en cantidad. A partir de una célula se generan aproximadamente 10 billones de células hijas, ¿sí? Que duplican su información genética. Esta duplicación se realiza a través de un ciclo celular, ¿sí? De duplicación celular. Y este ciclo va a estar compuesto por interfases y una fase llamada M.
Estas interfaces se van a llamar G1, S, G2 y M es la fase final, donde se duplica la célula y se produce la mitosis. Se clasifican en latentes, división continua o G0. Acá tenemos los dos tipos de crecimiento diferencial, que pueden ser según su tamaño o por cantidad, aumento de tamaño de células o por multiplicación celular. En cuanto a la multiplicación celular, podemos considerar que su nombre es hiperplasia, y en cuanto al aumento de tamaño, podemos decir que el concepto es de hipertrofia. En este gráfico se detalla los conceptos que acabamos de ver. Como pueden ver, la célula madre aumentó su tamaño, ¿sí? Mantuvo su estructura, pero aumentó su tamaño, y esto es considerado como hipertrofia. Por contrario, abajo duplicó su material genético, se duplicó y creció en cantidad. Por ende, nos apegamos al concepto de hiperplasia. Muy bien, hasta ahí se vieron conceptos principales en cuanto a la primera parte de lo que es la materia embriología. Ahora bien, vamos a continuar con otro término muy importante antes de llegar a lo que es la fecundación, ¿sí? Que es la gametogénesis. Como ya vimos y mencioné anteriormente, hablamos de ciclo celular, que es el ciclo por el cual la célula se divide. Por ende, para llegar a que una célula, para llegar a realizarse la fecundación, primero vamos a tener que ver cómo se desarrollan las dos gametas que se fusionan, ¿sí?, en la fecundación. Y esto se llama gametogénesis. Génesis, nacimiento, gametas, ¿sí?, el nacimiento de las gametas. Ok, continuamos. Ciclo celular. El ciclo celular es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo en el que la célula crece y se divide en dos células hijas. Las células que no se dividen no ciclan, o sea, quedan detenidas en el ciclo en la llamada fase G0. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué las células no pueden llegar a dividirse? Por problemas genéticos que pueden llegar a tener en su información genética, ¿sí?, ya sea en el ADN, algún inconveniente, y como esa célula no puede duplicarse, porque si se duplica, ese problema genético, ¿sí?, va a traer aparejado que las células hijas tengan el mismo problema genético. Entonces es que esa célula, cuando se advierte esta problemática, se detiene en fase G0 para poder resolver este tema o bien destruir la célula. Acá tenemos el ciclo celular con sus fases. Tenemos la fase G1, la fase S, la G2 y la fase M de mitosis. Interfase G1, ¿sí? En esta fase la célula crece, hay una síntesis de proteína y de ARN, ¿sí? Dura aproximadamente entre 6 y 12 horas la fase G1. La célula dobla su tamaño y debido a la continua síntesis de todos sus componentes, crece tanto que dobla su tamaño inicial.
En la fase S hay una recopilación de síntesis del ADN. Como resultado de cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátides idénticas, ¿sí? Esto dura aproximadamente entre 6 y 8 horas. Ya en la fase G2 es la segunda fase de crecimiento, ¿sí? El ciclo celular continúa en cuanto a la duplicación de las proteínas y el ARN y tiene una duración aproximadamente entre 3 y 4 horas. Como pueden ver en la fase G1 y G2, la célula crece tanto que duplica su tamaño debido a que también duplica, ¿sí?, la síntesis de proteínas y de ARN a nivel interno. Por último, en la fase M, la división celular es la división celular, la fase M, donde se produce la mitosis, ¿sí? Hay fases dentro de esta fase y dice que es la división celular en la que una célula progenitora se divide en dos células hijas idénticas. Es lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Copian la información genética de la célula madre y se mantienen igual. Esta fase M tiene pequeñas fases, ¿sí?, que no la vamos a tocar, pero sí la vamos a nombrar para que tengan en cuenta de que son varias secuencias en las que tiene que hacer una célula para poder duplicarse. La primera fase es la profase, luego sigue una metafase, la anafase, una telofase y una citocinesis, o sea, la duplicación de la célula, seguida de la mitosis. El ciclo completo dura 24 horas, que quiere decir que si nosotros sumamos las horas de las interfaces G1, S y G0, tenemos aproximadamente 23 horas y una hora de la fase M. El ciclo completo de la duplicación de la célula es de 24 horas. Acá tenemos un ciclo celular estándar, de una célula estándar, ¿sí? Tenemos la fase G1, S, G2 y M. G1, ahí ya se duplicó la célula y arrancó de vuelta. G1, S, G2 y M. Por otro lado, en el ciclo celular, ¿sí?, en la reproducción de las células del embrión, solo están las primeras etapas. La etapa G1 y G2, como pueden ver, no están. Solo está la etapa S y M. ¿Por qué? Porque, como si recordamos, en una célula estándar, en la G1, en la fase G1 y G2, la célula duplica su tamaño y crece en su tamaño. Por otro lado, en el embrión, la célula ya es demasiado grande para duplicar su tamaño. Por ende, lo que hace, conserva el tamaño de la célula madre y se va duplicando, ¿sí?, en solo dos fases, en la fase S y en la fase M. Como pueden ver en el gráfico, la célula madre se divide en dos, pero mantiene el tamaño original. Se divide en 4, se divide en 8, forma una mórula, pero el tamaño sigue siendo el mismo. Continuamos. Mitosis. Cuando hablamos de mitosis, tenemos que tener en cuenta que se trata de una segregación cromosómica, ¿sí?, de una división nuclear, a lo que podemos llamar esto cariocinesis, una división citoplasmática, lo que la podemos llamar citocinesis, ¿sí?, donde las dos células hijas, con la misma cantidad de cromosomas y contenido de ADN, mantienen de misma forma la que tenía su célula progenitora o célula madre. Por otro lado, la meiosis es la duplicación de células llamadas gametas, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Ocurre solo en la progenie germinativa. Es reduccional y haploidía. Que sea reduccional significa que mantiene el concepto de haploidía, ¿sí? Y genera células diferentes, a diferencia de la mitosis, perdón, en la meiosis se generan células diferentes, si no, todos seríamos clones. En síntesis, la meiosis es la duplicación celular cuando se trata de las gametas, sea masculinas o sea femeninas, espermatozoides, ovocitos, óvulos, ¿sí? Por ende, la información genética que debe tener debe ser distinta, porque si no seríamos todos iguales, mantendríamos la misma información genética, como lo hace una célula estándar con la mitosis, que traen consigo la información genética de la célula madre. Cuando hablamos de haploidía, podemos decir que una célula, ¿sí? Dos gametas, ¿sí? Femenina y masculina, por sí solas, tienen 23 cromosomas cada una y son haploides. Cuando estas células se fusionan, forman una célula diploide que tiene 46 cromosomas. Complemento cromosómico, es lo que estaba hablando recién. Una célula diploide, las células cuyo núcleo contiene dos juegos de cromosomas, uno dado por cada progenitor, se simboliza con 2N. ¿Sí? En los humanos, el número diploide es de 2N de 46 cromosomas, 23 pares de homólogos, o sea, 23 de la madre y 23 del padre. Eso es una célula diploide. Por otro lado, la célula haploide contiene solo 23 cromosomas. Se simboliza con la letra N. 2N diploide, N haploide. Las células haploides son las gametas femeninas, ovocitos, y la masculina, el espermatozoide. Los números N y 2N se conocen como complemento cromosómico de una especie. En este gráfico se puede ver y comparar. Del lado derecho tenemos el proceso de duplicación por meiosis, las gametas, y del otro lado tenemos el de mitosis de una célula estándar. Como se separan las células, mantienen la misma información genética y quedan igual que la célula madre. Por otro lado, cuando se produce una meiosis, ¿sí? Se divide primero en dos etapas, en una meiosis 1 y en una meiosis 2. Como pueden ver, la duplicación genética dentro de la meiosis, cuando finaliza en la gameta masculina, tenemos cuatro, habiendo pasado por el ciclo y todas sus fases, ¿sí? En la fase M, ¿sí? Tenemos ahí la metafase, anafase, telofase. Cada meiosis, la meiosis 1, tiene la telofase, anafase, ¿sí? Metafase. Y la meiosis 2 tiene la misma cantidad de fases representada por el número 2, ¿sí? Una vez que finalizó la meiosis 2, se va a dar la duplicación celular, ¿sí? Y en cuanto a la gameta masculina, va a dar de una célula madre, va a dar 4 células hijas de diferentes tipos de información genética. Como pueden ver, eso se llama espermiogénesis, el nacimiento de las gametas masculinas, que son los espermatozoides. Antes de ser espermatozoides, se van a formar los espermátides, ¿sí? El espermatozoide es cuando ya está completa su formación y tienen todas sus características. Por otro lado, cuando hablamos de la gameta femenina, ¿sí? Cuando llega a la última fase de la meiosis 2, como pueden ver, se va a formar solo una célula
y el resto de las células son cuerpos polares, ¿sí?, que sufren apoptosis. Cuando hablamos de apoptosis, estamos hablando de la muerte de la célula. Es una muerte programada. Esa célula está, ya de por sí está programada para morir luego de que cumple su función, ¿sí? Concepto claro que todavía, que ya lo tuvimos que haber visto, me lo salteé, pero lo menciono ahora. Tomen nota, apoptosis es la muerte programada de la célula. Esta célula, una vez que cumple su función, tiene su muerte programada, por ende muere. Pero como pueden ver ahí, de las células hijas, ¿sí?, una vez dada la meiosis 2, la duplicación celular, en esta multiplicación celular, ¿sí?, va a tener como resultado solo una célula hija con cierta información genética diferente a la de la célula madre, ¿sí?, que va a ser el óvulo. Y esta meiosis se va a dar una vez por mes, ¿sí? Este óvulo, cuando no es fecundado, va a ser, se va a programar la muerte de este óvulo, ¿sí?, y una vez por mes, en el ciclo sexual femenino, va a salir del organismo mediante la menstruación. Pero como pueden ver, en el hombre va a dar 4 células con información genética distinta, y en cambio la mujer va a dar una célula hija con información genética distinta a la madre, pero el resto de sus células hermanas, como por así decirlo, van a sufrir apoptosis porque solo se genera un óvulo por mes. Gametogénesis es un proceso que se genera en las células sexuales o gametos haploides con variabilidad genética. La gametogénesis se divide en 4 fases. Primero, el origen extraembrionario de las células germinales y su migración hacia las gónadas. ¿Qué quiere decir? Que las células germinales se producen, ¿sí?, en un determinado lugar, como por ejemplo los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre, ¿sí?, y van a producir una motilidad o migración a diferentes lugares gonadales de cada individuo. En cuanto a las mujeres, las gónadas es la vagina, el útero, la trompa uterina, ¿sí?, la pared del útero donde se va a implantar el óvulo o el blastocito, el óvulo fecundado, que después va a ser un blastocito y se va a implantar en la tercera parte del endometrio, o bien la gónada en los hombres son los testículos, el pene. 2. Aumento del número de células germinales mediante la mitosis. En un principio, las células madres se van a dividir por mitosis y luego van a pasar a lo que es la meiosis para tener esta haploidía y variabilidad genética. 3. Va a haber una reducción del material cromosómico por meiosis, es lo que estaba hablando recién. Y 4. Va a haber una maduración estructural y funcional de las gametas. Por eso es lo que estaba hablando al principio. Va a haber espermátides que después van a ser espermatozoides y eso quiere decir ese proceso, que esos espermátides van a sufrir ese proceso de maduración para luego llegar a tener esa gameta masculina totalmente funcional y estructural formada. Como por otro lado, la gameta femenina va a ser el ovocito, que primero va a ser un ovocito primario, luego secundario, ¿sí?, y esta también va a sufrir este proceso de maduración estructural y funcional. En cuanto a la mujer, tenemos lo que es la ovogénesis, ¿sí?, que es el proceso por el cual el ovogonio se transforma en un ovocito maduro. Es lo que estábamos hablando recién. Sin ir más rápido,
y no haciendo hincapié en esto, podemos decir que comienza en el tercer mes de gestación y se interrumpe cuando las células germinativas alcanzan la profase 1. Esa profase 1 era una de las fases internas de la meiosis, ¿sí?, a la cual hicimos referencia anteriormente. Esto pasa antes del octavo mes del desarrollo. Como pueden ver, ya la gestación, el proceso de ovogénesis comienza cuando el bebé, ¿sí?, el embrión se está gestando, el embrión femenino se está gestando en la panza de la madre. En el tercer mes de gestación, ¿sí?, el proceso arranca y para en el octavo mes del desarrollo. Todavía no fue dada a luz, ¿sí? Esa meiosis queda detenida en esa fase hasta que ese embrión después se convierte en feto, se da a luz, pasa toda la niñez y llega a la pubertad. Y en la pubertad, ese desarrollo, esa etapa detenida de la meiosis, va a continuar, ¿sí?, y ahí es donde se va a producir el primer ovocito, ¿sí?, que va a ser a lo que, va a ser a lo que nosotros llamábamos menarca, que sería la primer menstruación. El número total de ovocitos al momento del nacimiento ronda entre 600.000 a 800.000. Cuando llega la pubertad, llegan solo 40.000 ovocitos y menos de 500 ovulan. Ovula uno por mes hasta la menopausa. Tengan en cuenta de que de esos 500, haciendo la cuenta desde los 12 años aproximadamente de la pubertad de la mujer hasta los 40, 45, 50 que llega a la menopausia, es el número de ovocitos que va a originarse mediante la meiosis por mes de esta mujer. Por eso, alrededor de 500, 400, 500 en un total en la vida fértil de la mujer. Membrana pelúcida.